Estamos con Emilce Moller, ex detenida desaparecida de la Noche de los Lápices. Se cumplen este año 42 años de ese episodio. Emilce, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Gracias a vos por esta entrevista. Bueno, me interesa saber cómo vivís vos el 16 de septiembre cuando empieza el día. Suena el despertador, esta fecha tan significativa para todos los argentinos y argentinas, pero sobre todo para vos, ¿no? ¿Cómo vivís ese día? En realidad suena una radio, suena el teléfono antes que me despierten. En los últimos años no llego a poner el despertador porque ya suena alguna entrevista a la mañana temprano y no paran. Y si bien en la última entrevista de la noche estoy agotada y ya no sé ni qué estoy diciendo realmente, siempre digo que es mucho mejor eso a otros tantos años que viví en que era un día más, en que nadie lo recordaba y que solo yo lo recordaba o mi familia y no podía compartirlo con nadie. En realidad yo siempre conmemoraba el 17 porque a mí me secuestran el 17 en la madrugada, así que hasta fui cambiando casi la fecha de conmemoración. Y fueron tantos años de que nadie llamaba para esa fecha, que no existía esa fecha, y de tanta soledad que hoy en día despertarme con un llamado de una radio, acostarme agotada por las entrevistas, por las charlas, por acompañar a los chicos en las marchas, hace que ese día pase mucho más reconfortante y reparador. Y los silencios, los pensamientos de uno y demás, no son solo esa época, no son solo para ese día, se aparecen en forma continua, se aparecen como los dolores de tantas personas en distintos momentos. Ahí es como que uno pone mucha energía para dar respuestas a la sociedad y compartir esto que nos pasó a todos. Ya pasaron más de 4 décadas en estas conversaciones que tenés con la gente, pero particularmente con los jóvenes. ¿Notás diferencias en esas conversaciones en relación a las conversaciones que tenías hace 10, 20, 30 años? Hay diferencias y similitudes. Las diferencias justamente son las diferencias de la época, ¿no? O sea, los primeros años era que te crean, no te creían. Entonces era poner mucho esfuerzo justamente en las narraciones de lo más tortuoso de esos momentos, porque no creían que habían existido las detenciones, las torturas, los centros clandestinos. Entonces uno tenía que ejemplificar con cosas realmente atroces para que realmente dar fe y testimonio, que en eso bueno, todos los familiares, pero nosotros como sobrevivientes podíamos dar el testimonio desde primera persona. Después vinieron los tiempos del reclamo de la justicia. Los jóvenes cuando nos habían creído, entonces te decían, bueno, ¿y dónde están estas personas, estos militares? Y yo les tenía que decir caminando por la calle. O sea, con tantos intentos de pedidos de justicia, pero no lo lográbamos, ¿no? Avances, retrocesos, avances, retrocesos. Y eso indudablemente yo sabía que después de esa charla algo había quedado en esos pibes de un mensaje que algo estaba mal en nuestro país, algo estaba mal. Cuando se dio en los últimos años realmente los juicios ejemplares y realmente las condenas a tantos militares genocidas, bueno, cambió absolutamente el eje. El eje, y aparte en los años del kirchnerismo, donde se le dieron tantos valores a los jóvenes, un lugar en la política, el eje era sobre la militancia. Cambió absolutamente y preguntaban cómo era militar, qué eran los centros de estudiantes. Y hoy, otras preguntas. En los años 90 yo era uno de esos jóvenes que de algún modo buscaba tal vez inspiración en tu generación, en quienes habían militado en los años 70 por un mundo mejor, y me acuerdo de esas marchas en las cuales se pedía justicia, se pedía que se pudieran llevar adelante esos juicios. En aquel momento, ¿vos veías posible que después se anularan las leyes de impunidad y se pudieran empezar esos juicios? No, yo seguía militando y seguía bregando, porque la esperanza es lo último que pierdo, pero realmente no creía que la política iba a poder desarmar lo que la política había armado, ¿no? Fíjate vos cuánto te impregna que yo, alguien que vivo de la política, reivindico la política en ese sentido,
yo estaba absolutamente desahuciada. Igual lo hacía porque correspondía, porque como yo siempre decía, por mis hijos, que se sientan orgullosos de lo que había hecho, de que luché para que haya justicia, pero internamente yo no lo creía. Y Emilce, ¿cómo está esa esperanza hoy, no? Da la sensación, vos lo podrás diagnosticar mejor, pero que estamos en una época de retroceso en materia de derechos humanos. ¿Crees que se puede revertir? Sí, hoy justamente las preguntas de los chicos es, bueno, ¿cómo mejoramos la situación crítica que estamos viviendo? ¿Cuánto más vamos a retroceder? El tema es que mientras haya chicos que pregunten eso, vamos a decir, es nuestra esperanza. A mí me parece que todos estos años no fueron en vano, independientemente de las cuestiones económicas y demás, me parece que culturalmente se vivieron cambios realmente trascendentes, ¿no? O sea, en donde la participación política de los jóvenes, el transitar las calles, las marchas con alegría, sin miedo, avanzando en sus derechos, eso hace una estructura que a los jóvenes la han asumido, Y me parece que ese es nuestro resguardo y veremos cómo se van trabajando estas cuestiones como para que eso no pase. Nosotros tenemos dos hechos. Uno, cuando se quiso hacer el 2x1, la gente salió. Cuando fue tres hechos, el 24 de marzo, cuando se quiso sacar, la respuesta fue un 24 de marzo masivo. Y en el caso particular, cuando a Echecolás se le dio la domiciliaria, bueno, hubo una reacción impresionante, en particular una marcha en enero, aprovechando que había muchos turistas, pero la movilización de los vecinos de Mar del Plata fue una cosa ejemplar, en donde se dijo no queremos genocidas, y se revirtió. Entonces, bueno, ahí va a haber intentos, pero también hay respuestas, y eso antes no había tanto. ¿Qué sensaciones tuviste con estos avances y retrocesos en relación a Echecolás, ¿no? Digo, me acuerdo de la condena a perpetua de él cuando se hablaba de, bueno, hasta el final de sus días va a estar preso, y de repente encontrar con que se iba a una casa en Mar del Plata, pero posteriormente esta movilización popular que vos decías, se me ocurre que te debe haber generado muchas sensaciones, ¿no? Muchísimo, porque Echecolás, bueno, es un caso muy emblemático, está muy vinculado a todos nosotros, y sobre todo porque yo le trato de explicar, Echecolás sigue cometiendo delito, omitiendo el decir dónde están los cuerpos de los desaparecidos. No dicen dónde están los cuerpos de los chicos de la noche de los lápices. Entonces sigue cometiendo delito. Entonces no es ese viejito que querían hacer que uno tenga compasión. Es un delincuente que sigue delinquiendo respecto de que omite dónde están, decir dónde están los cuerpos. Entonces de ahí es que es una tristeza profunda de ver cómo a veces se quiere mitigar ese tipo de cosas con asesinos realmente que siguen sin ningún tipo de piedad hacia los familiares, la única piedad que podrían tener de decir, bueno, ¿dónde están los cuerpos, los nietos? Para nada. Entonces fue muy triste. Y por otro lado, una gran alegría cuando, no sé si alegría es la palabra, ¿no? Un acto de reparación, en realidad, de reparación y de justicia cuando se revocó la domiciliaria. Entre estas cosas que Miguel Osvaldo Echecolás calla, está el paradero de Clara Anaí Mariani, que fue buscada, sigue siendo buscada, pero fue buscada hasta el último día de su vida por Chicha Mariani. Este es el primer 16 de septiembre sin Chicha Mariani. Bueno, quería preguntarte. Sí, exactamente. Yo seguramente si voy a estar en La Plata voy a hablar de Chicha, una abuela incansable en la lucha, una mujer excepcional. El otro día fui a un acto en La Plata y todos lo mencionaban por su coherencia, su lucha, su capacidad de análisis, siempre pidiendo memoria, verdad y justicia. Y se nos fue Chicha y nadie le dijo dónde estaba Clara Anaí. Esos son los delitos que se continúan cometiendo. Chicha Mariani es mujer. Vos sos mujer, que militabas desde muy joven. Veo un pañuelo verde en tu muñeca, que además es un pañuelo, ¿no? No creo que sea casual que sea un pañuelo. ¿Cómo ves a las mujeres hoy? Bueno, justamente, yo
Si siempre me preguntan a veces, bueno, ¿cómo ves a los jóvenes en las luchas? ¿Toman las banderas de ustedes? Y digo, no, no necesariamente, digo yo, ¿no? Los jóvenes siempre van a interpelar a la sociedad. Los jóvenes van a buscar una nueva agenda de reivindicaciones que tiene que ver con su época. Y me parece que el movimiento de mujeres que empezó, para ponerle un momento, con Ni Una Menos, y con esta manifestación que fue impresionante por el aborto legal, en donde fueron en su mayoría jóvenes, reconfiguran un mapa absolutamente distinto en la política. Va a haber una incidencia en la política porque reconfiguran, yo creo que ningún candidato va a poder eludir respecto de qué quiere hacer con el tema aborto. Y esos fueron los jóvenes en una nueva agenda en donde nosotros, los adultos, bueno, acompañando y deconstruyéndonos y tratando de entender estas nuevas realidades de los pibes. Emilce, ¿crees que hay algún tipo de continuidad en materia de políticas económicas entre aquello que ocurrió durante la dictadura cívico-militar y esto que hoy nos está llevando a lo que algunos plantean como una crisis o colapso económico incluso? Totalmente, o sea, cuando asume Macri que nosotros decimos a los 90 no queremos volver, en realidad no estábamos volviendo a los 90, estábamos volviendo al 76. Esta es la continuidad del plan de Martínez de Hoz, claramente, y eso es lo que hay que entender, para el pasado y para nuestro presente. Cuando yo hablo, que por supuesto muchas de las veces en estas cosas que me preguntabas, qué coincidencias, y los chicos tienden a preguntarme de la tortura, del centro clandestino, de la cárcel. Y bueno, en la medida que hay que hablar está bien, pero hoy yo le digo, no necesitan mi voz para contar eso, ya hay videos, hay películas, hay libros, los profesores, ya está en la historia. Pero sí me interesa que se reflexione, para que no se piense que vinieron unos tipos malos, eran unos malos, hicieron cosas terribles, descontextualizado. Era política y nosotros nos enfrentábamos a un modelo económico político con una dictadura, que hoy es lo que se está tratando de hacer. Yo no estoy diciendo que es una dictadura, en eso sería, es distinto, es absolutamente distinto. Es una democracia muy adelgazada, muy con falta de muchos derechos estamos teniendo, ¿no es cierto? Es una democracia donde hay que engrosarla realmente porque está muy débil, pero no es una dictadura. Pero sí la cuestión económica es la continuidad directa, porque ese era el tema. Instaurar ese modelo económico, que por cómo estaban las luchas estudiantiles, militantes, políticas, y por toda Latinoamérica, hubo que utilizar todas estas herramientas terribles de represión. Hoy no se necesitan, hoy hay otras más sutiles, medios de comunicación, chantajes, otras cosas, pero es instaurar esto. Eso es lo que le trato de reflexionar junto con los chicos, por qué pasó y por qué nos pasa, y por qué ese pasado no pasó, porque todavía sigue vigente, la matriz económica ahora se quiere hacer, y todos aquellos que intentaron revertirlo fuertemente, dando derechos, dando un bienestar a los más humildes, bueno, fueron víctimas no de las atrocidades que vivimos nosotros, pero de atrocidades mediáticas, del castigo de los medios, del castigo de la gente que a veces no termina de comprender ese tipo de cosas y se queda en detalles. Entonces yo le digo que traten de entender políticamente. Los medios te van a seguir engañando, mintiendo, y hay que tener entonces capacidades para analizar. En el 76, con una televisión en blanco y negro y una radio, también mandaban mensajes, ¿dónde está su hijo?, los subversivos, y en pocos meses yo me convertí en la peor subversiva, vamos a decir, y fui considerada una peste. Entonces digo, siempre van a tratar de marcar al otro, al indeseable, al que no sirve para la sociedad. Entonces digo, bueno, ¿qué rol tienen que jugar los chicos? Pensar. Hoy que parece que hay exceso de información, no es tal, y sobre todo es muy difícil determinar la validez de las noticias. Ese es el gran desafío de los adultos, ayudarlos a analizar la validez de las noticias, pero los adultos también tenemos que
analizar la validez de las noticias. Como joven militante que fuiste durante tu adolescencia, qué le decís, qué le recomendás a los jóvenes, a las jóvenes que están dispuestos a salir a pelear, a luchar por un mundo mejor, que no están dispuestos a bancarse las injusticias que se viven hoy, pero que por otro lado tienen temores, ¿no? Tienen temores vinculados a lo que pasó con Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel? ¿Qué les podés contar a ellos? Yo, o sea, indudablemente, bueno, no doy mensajes ni mucho menos, ¿no? Pero siempre las luchas con memoria, verdad y justicia, y hacer las cosas que realmente se sientan y que tengan los cuidados necesarios, porque no hay que dar la vida no hay que darla, la vida hay que vivirla. O sea, la vida hay que disfrutarla, y la política es para hacer mejor la vida. Los chicos que hoy no están y dieron su vida, realmente es una aberración, y uno los llora todos los días, los recuerda y los ve en cada pibe que yo veo en cada marcha, y se me acongoja el corazón pensando que no le dieron esa oportunidad. Basta, ningún pibe menos, ¿no es cierto? Y menos por luchas sociales, por luchas políticas. Por lo tanto, no solo a los pibes, sino a toda la sociedad, que hay que cuidarse de la violencia institucional. Por eso yo decía que hay que fortalecer la democracia fuertemente, para que funcionen todos los organismos correspondientes, para que no haya ni un pibe menos que esté defendiendo sus derechos, ¿no es cierto? La vida no hay que darla, hay que vivirla. 42 años de la noche de los lápices. Emilce Moller, muchas gracias por esta conversación. Gracias a vos.